¿Cuántos sabes que tienes un GP? Ah, claro, cuando, por ejemplo, yo hoy día les hago un problema de desafío y les digo cuánto es el problema de desafío, cuántos GPs tienen y quién es el acreedor. ¿Ok, Diana? ¿Respondí tu pregunta, Diana? Ok. Ok, vamos a empezar con la clase de una vez. Por aquí estamos. Esto lo elimino. Por acá, don't say. Ok. Igual yo voy a compartir un formulario Excel donde van a estar sus, sus valores de GP ya por cada sesión que van avanzando. ¿Ok? ¿Logran visualizar mi pantalla, estudiantes? Ok. Sí, profesor. Vamos por aquí. Bueno, buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a la unidad 2 del curso de Física 1. En esta ocasión vamos a hablar del movimiento vertical y en dos dimensiones. Aquí está la simbología 2D. Como ustedes pueden apreciar, tenemos un pingüino en la cual está saltando sobre un bloque de hielo y la pregunta viene a ser aquí, ¿cuánto es el ángulo máximo que debe tener este pingüino para poder llegar a una mayor dirección horizontal de salto o un rango horizontal de distancia en el eje X? ¿Cuánto sería el ángulo? A ver, porque si se da 90, a ver, 90, a No, ver, si fuera 90 no estaría saltando ahí, estuviera saltando de forma en el eje Y. Si te das cuenta, ahí tenemos... en 130 o así. Si se dan cuenta, piense como si fuera el pingüino desde el punto de sale el agua hacia hacia su piquito, como si fuera un vector. Y debajo de él hay un cierto ángulo, ¿cierto? Debajo de ese vector hay un cierto ángulo. Ese ángulo es el ángulo de inclinación que está experimentando el pingüino en ese movimiento. No se preocupen, vamos a descubrir cuál es el ángulo máximo que debe experimentar este pingüino para llegar a un mayor alcance horizontal. Como saben, toda sesión tiene su logro de aprendizaje. En esta sesión está involucrado que el estudiante pueda asociar a los problemas de cinemáticas en una dimensión, en el caso de el movimiento vertical, así como también en dos dimensiones, como es el movimiento de los proyectiles, que vamos a ver más adelante. Tenemos las competencias, la inteligencia social y la resolución de problemas, donde se fortalece el aprendizaje mutuo. Entonces, aquí vamos con esta pregunta. ¿Es importante el movimiento en dos dimensiones? A ver, ¿qué ustedes creen? ¿Es importante el movimiento en dos dimensiones? ¿Y por qué? A ver, ¿por qué sería importante? Por ejemplo, ¿ustedes han ido al Parque de las Aguas en alguna vez en Lima? ¿O han visto? A ver, estudiantes. ¿Están vivos? Sí, Ok. profesor. ¿Ustedes han visto cómo es el movimiento del agua en el Parque de las Aguas?
de esas piletas? Sí, profesor. ¿En qué forma tienen? A ver, Forma parabólica. te perdí, no te escuché. ¿En qué forma tiene? Parabólica. Parabólica, muy bien. Y si estamos hablando de parabólica, ¿es en línea recta, sí o no? Si el movimiento es una línea recta, sí o no. No. No, claro, porque estamos en un movimiento parabólico donde tenemos el eje X, que ya no es recto, sino que ahora está experimentando este movimiento parabólico, está experimentando posiciones en el eje X y posiciones en el eje Y. Y a eso le llamamos un movimiento en dos dimensiones. Y esto es importante porque, por ejemplo, si yo quiero en el diseño en este diseño del juego de estas piletas de agua para que lleguen a una mayor distancia horizontal, necesitan un cierto ángulo en la cual va a emerger este pulso de agua. Entonces, para ello requieren saber cuál sería el ángulo máximo a la que podría llegar esta pileta de agua. En este caso, algo similar con el pingüino. Entonces, el pingüino está haciendo un movimiento parabólico, si se dan cuenta, salta desde el punto más bajo, que en este caso sale del mar, y hace un movimiento sobre la superficie del hielo. Sale con una cierta velocidad con respecto al eje X, porque no está haciendo un movimiento horizontal, está haciendo un movimiento inclinado. Y entonces eso es importante para él saber a qué ángulo puede salir despegando del mar para poder tener un mayor alcance horizontal. Entonces, Pero sí, eso caballero. también va a tener también que ver con la fuerza en la que es lanzado o el impulso. Exacto, con un impulso, pero va a depender de eso, pero hay... No, por ahora no nos vamos a enfocar en la fuerza con que es impulsado, sino nos vamos a enfocar en el ángulo con respecto a su velocidad, donde el pingüino podría tener un mayor recorrido horizontal. Porque si fuera la fuerza, con una fuerza superior, no importa sea el ángulo, vas a llegar a mayor distancia, horizontal, me refiero. Pero no consideremos la fuerza en este caso, solamente consideremos el ángulo y la velocidad. Con respecto a la fuerza, lo vamos a ver más adelante en los temas de dinámica, en donde están involucradas la segunda ley de Newton, donde dice que suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Pero por el momento vamos solamente a enfocarnos en lo más simple, que es su velocidad, el tiempo, el ángulo de inclinación y cómo está relacionado eso con sus coordenadas. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Entonces nos vamos a enfocar solamente en las variables que son velocidad, tiempo, gravedad, aceleración. En eso nos vamos a enfocar. Vamos a ir de lo simple a lo complejo. Todavía no nos metamos a esos temas. ¿Así? Vamos de lo simple. Entonces, para ello quiero que ustedes tengan un conocimiento ¿qué es un sistema de referencia? Un sistema de referencia es un origen arbitrario. Un origen arbitrario, ustedes lo conocen como el 0.0 en dos dimensiones, y en tres dimensiones son como el 0,0, 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. Entonces, es un origen arbitrario donde uno lo puede dar a su criterio. Y un conjunto de ejes. Este conjunto de ejes son el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas pueden ser rectangulares, cilíndricas, esféricas. Por el momento nos vamos a enfocar en sistema de coordenadas rectangulares, donde tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, esta combinación del origen arbitrario y el conjunto de ejes con respecto
al cual uno puede estudiar el movimiento de un objeto se conoce como sistema de referencia. Aquí ustedes van a asignar un origen arbitrario y su sistema de coordenadas. Ese sistema de referencia puede ser de dos tipos, inercial y no inercial. Inercial es cuando se encuentra en reposo o con velocidad constante. Por ejemplo, cuando una persona está parada en la esquina esperando el carro, la persona se encuentra en reposo. Otro, con velocidad constante. Con velocidad constante, a ver, cuando un joven está en un skate montado y no cambia la velocidad conforme pasa el tiempo. Por lo tanto, este sistema no experimenta aceleración porque el cambio en la velocidad es igual a cero. Y también tenemos un sistema de referencia no inercial cuando se encuentra en movimiento acelerado. Entonces tenemos el concepto de sistema de referencia, cómo se clasifica en inercial y no inercial. ¿Estamos claros esa parte, estudiantes? ¿O quieren que le enfoque? Algún, no sé, un ejemplo. Bueno, está claro, profesor. Ok, Sí, ok. ejemplo, Este es, profesor, por favor. ok, mira, ahí ese ejemplo. Ok, vamos bien con este ejemplo. Está bien. Primero voy a explicar la gráfica y tenemos aquí un sistema de caída libre. Un sistema de caída libre, por ejemplo, el joven está tirando una piedra hacia el mar. ¿Ok? Y en el lado derecho tenemos una persona saltando sobre una manta elástica. ¿Ok? Porque si fuera de cemento, no podría, saltaría una vez y no podría volver a saltar. Vamos a asumir que es una manta elástica. ¿Ok? Voy acá a convertir mi pantalla. Aquí, donde flow, aquí. Escritorio, ok. ¿Dónde estás? Mándeme acá. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ok, ahí yo tengo el joven tirando la piedra. Yo les dije que el sistema de Profesor, referencia. se lo escucha muy lejos. Otra vez el detalle del audio. En un momento. De un momento voy a desconectar este HDMI. Ajá. De un momento, por favor.
¿Ahora me escuchan, estudiantes? Sí, profesor. Sí, Ok. profesor. Ok. Ok. Si escuchan bajito, me dicen, por favor. Ok. Entonces, aquí tenemos el joven lanzando la... Uy, se descalibró. A ver. Se descalibró otra vez. Un momento, por favor. Ok, ahora sí. Ok, ahora sí. Ok. Ok, ahora estudiantes, ¿estamos? ¿Sí me van a escuchar? Sí, profesor, te escuchamos. Ok, genial. Miren, recuerden que el sistema de referencia viene a ser nuestro origen arbitrario y nuestro sistema de coordenadas. Nuestro origen de arbitrario nosotros lo podemos elegir y eso depende de cómo nosotros elijamos de forma conveniente nuestro 0.0. Por ejemplo, si yo elijo mi 0.0 en la parte inferior aquí voy a poner mi 0.0. Este es mi 0.0 para mí. ¿Ok? Ese sería mi primer 0.0. O sea, mi primer origen arbitrario. Mi origen arbitrario, recuerden que es el 0,0. También tenemos que saber quién va a ser nuestro sistema de coordenadas. En este caso son rectangulares. No sería X y acá sería Y. Pero yo también puedo elegir aquí, por ejemplo, esta altura que voy a indicar acá, ¿dónde estás? Por aquí. Ok. De color verde, para no perderlo. Ejemplo, esta altura de la que fue lanzada, ¿qué valor tendría la altura ahí? A ver, ¿qué valor sería? 4, profesor. ¿4 qué? Metros. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, cierto. 4 metros y J. J. J, muy bien. Ahora, si yo elijo mi origen arbitrario en otra posición, a ver, por aquí, voy a poner otro color, un color
Rojo. Rojo, correcto. Yo elijo con mi 0.0 viene aquí. Ajá. Otra vez tú. Ok. Aquí. Espérate. Ok. Aquí, por aquí lo voy a poner para no confundir con esa línea. Y por acá. Ok. Este sería mi X. Este sería X prima. Y prima. Otra vez tú. Ok. Entonces, mi segundo origen sería acá. 0.0. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cuánto sería la altura que está debajo? A ver. Aquí, color rojo. A ver. ¿Cuánto sería la altura? Menos, profesor, menos 4 Ajá, menos 4 que metros J, creo. menos 4 qué? Y o J. ¿Y profesor? Y es para el X. J es para el Y. Ojo, ¿verdad? ¿Vieron? Aquí le voy a poner acá un recordatorio. Ujú. Aquí un recordatorio. Ujú. Así, así, ¿ok? Aquí es X, tiene su vector unitario Y, y acá es J, acá es J, acá es Y, y tiene el vector unitario J, ¿ok? Ahora, ¿cuál de ellos me conviene a mí? ¿Cuál de ellos me conviene a mí? ¿El sistema de referencia X, Y o el sistema de referencia 1 y el sistema de referencia 2, que es X', Y'? ¿Cuál de ellos me conviene? A ver, ¿cuál de ellos me conviene? El de X, Y. Ajá, X, Y, ¿la ves? Ustedes eligen dónde empieza el movimiento o dónde es su origen arbitrario, y ese origen arbitrario tiene que tener un sistema de coordenadas. En este caso estamos trabajando con las más básicas, que son las rectangulares. ¿Sí? ¿Caballero, respondí tu pregunta? ¿Sí? Por ahí está. A ver. A ver. No. ¿Sí? Entonces sigo con la clase. ¿Todo está claro entonces? ¿Sí? Profesor, no le entendí esa parte, no le escuché. ¿Cuál de ellos le conviene en que está bajando negativo o positivo? En este caso, porque no tenemos más datos, solo tenemos sus datos, nos conviene el sistema de referencia 1. Porque solamente conocemos datos. Ahora, si nosotros supiéramos la velocidad, supiéramos el tiempo, esos parámetros ya tendríamos que analizar a más detalle cuál no nos conviene. Pero por el momento, como solamente tenemos altura, nos conviene el sistema de referencia 1. Eso es por conveniencia. Como se dice, cada sistema de referencia uno lo puede elegir de forma arbitraria. Las respuestas van a ser iguales, solamente que hay que considerar los vectores. Por ejemplo, cuando yo estoy usando el sistema de referencia 1, yo tengo una altura que va a ser más
4mj, que sería el recorrido que va a hacer esta piedra, pero si yo estoy en el sistema de referencia 2, la piedra ya no va a recorrer más 4mj, sino va a recorrer menos 4mj, porque yo estoy cambiando mi origen arbitrario. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Sí, profesor, gracias. Ok. Voy al siguiente slide, al PowerPoint. Entonces, nos quedamos aquí. Este es el movimiento de caída libre. Como ustedes pueden observar, ocurre a lo largo de una línea vertical. Estas ecuaciones las vimos también en la semana pasada, en el movimiento de una dimensión, pero a lo largo de una línea horizontal. Ahora lo vamos a ver a lo largo de una línea vertical. Aquí es sencillo, solamente vamos a cambiar la aceleración por el A, por la aceleración de la gravedad. Pero vamos a verlo más a detalle aquí. Entonces, y posteriormente podríamos entregar el otro. Para ello, vamos a hablar la aceleración primero, para aquí me voy a mover a la pizarra. Vamos a ir de lo simple a lo complejo. ¿Ok? Voy al siguiente slide. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, cuando un cuerpo está haciendo un movimiento en 2 dimensiones. Sí. Okay. Sí. Vamos a llevar fertilizantes y eso. Tenemos que mover fertilizantes, doctor. Este es el eje X, este es el eje Y. Ya. Ahora, yo tengo un movimiento de una trayectoria en el plano XY. Por aquí en el plano XY. ¿Cómo? Color rojo. A las 8. ¿No? Sí, sí. Listo. Entonces, un vector. Con Antonio, sí. Sale. Bueno, ok, perfecto. Gracias. Desde el origen. Y vamos a asumir que un cuerpo se encuentra en este punto. A ver. Por acá, ¿qué puntos tengo? Aquí. Okay, Profesor, ¿sí? disculpa, me escuché un poco lejos. No sé si soy la única. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ok. Entonces, tenemos una trayectoria en el plano XY, como ustedes pueden observar. Tenemos un cuerpo. Este cuerpo está ubicado sobre esta curva, cosa que está aquí. ¿Ok? Aquí se encuentra ese cuerpo. Entonces, para ello vamos a lanzar un vector desde el origen. Color negro. Hacia el cuerpo. Entonces, desde el origen hacia el cuerpo. Sería ese vector. Sería nuestro vector posición. ¿Qué le vamos a poner una letra E? ¿Ok? Vector E. Vamos a encontrar sus componentes en el eje X y en el eje Y. Aquí otro colorcito, por aquí. Azul. Vamos a ver los componentes. Entonces, viene por acá. Y otro componente por acá. ¿Ok?
Ahora vamos a encontrar esas componentes. Esta sería la componente en X y la de acá sería la componente en Y. ¿Ok? Aquí yo tengo la componente en X es igual a X. La componente en Y, a ver, voy a girar un poquito, RY es igual a Y. ¿Ok? O mejor, no les quiero pasar mal momento con la cabeza, entonces lo voy a poner a RY igual a Y. Por lo tanto, el vector posición, ¿ok? Sería igual, R es igual a la componente en el eje X, su vector unitario Y, la componente en el eje Y, su vector unitario J. ¿Ok? Recuerden, lo que está con rojito es la trayectoria. Esta es la trayectoria. Y la trayectoria está haciendo en un plano X-Y, por lo tanto la está haciendo en 2 dimensiones. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos claros, estudiantes? ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Ahora, yo solamente estoy analizando un punto de este cuerpo en la trayectoria. Pero ahora voy al siguiente slide y voy a analizar 2 puntos. Lo mismo, ajá. Por acá viene, eje X, eje Y, la curva, el cuerpo, ok, cuadradito. Entonces aquí va a estar el cuerpo, primero en la posición 1, aquí, y luego está con la posición 2. ¿Ok? Entonces aquí vamos a lanzar 2 vectores de posición, porque tenemos que el cuerpo se desplaza. ¿Ok? Aquí, y acá. ¿Ok? Entonces, desde el origen, tenemos nuestro vector R1, nuestro vector R1, ok, nuestro vector R1 otra vez, creo que sí ahora, ¿no? Ahora sí. Entonces aquí tenemos nuestro vector R1. Okay. Ahora voy a lanzar el siguiente vector. Este sería en la posición 1. Este es la posición 2. Para lanzar otro vector. En la posición 2 sería nuestro vector de posición en R2. ¿Ok? Y de el punto 1 al punto 2 existe un desplazamiento. Ese desplazamiento va a estar que une el punto inicial y el punto final. Si bien recuerdan, el tema de la unidad de desplazamiento une el punto inicial y el punto final. Y le vamos a simbolizar como un triángulo R. ¿Ok?
Ahora, aquí vamos a describir sus componentes. ¿Ok? Vamos acá. Espera, voy a bajar un poquito más. Ok. Ajá. Ok, lo voy a bajar un poquito más para que lo puedan ver visualizar. Okay. Aquí lo voy a poner. La interpretación no cambia. R1, R2. Ok, ya se va a mirar. Ahora sí. R2. Este sería. El punto 1, punto 2. Aquí viene. Ok. Ahora sí. Ahora voy a graficar su proyección. Voy a proyectarlo básicamente. Por aquí, otro color. Un color verde. ¿Ok? Y acá sería otra proyección. ¿Ok? Ahora, recuerden que esta parte va a ser triángulo y esta parte va a ser triángulo X. Esa va a ser parte de ser triángulo X. ¿Ok? Triángulo Y, triángulo X. Por lo tanto, del gráfico podemos decir, y recuerden también que este es triángulo R, vector. Entonces podemos decir que el gráfico triángulo R es igual a ¿qué? A triángulo X y más más triángulo Y J. ¿Sí lograron visualizar eso? Miren bien. ¿Lograron visualizar? Estamos recordando vectores, la más importante de vectores, estudiantes. ¿Sí? ¿Lograron ver? Este es un vector que va del punto 1 al punto 2. Por lo tanto, vamos a cerrar ese vector. ¿Recuerdan? Colita y flechita. Colita y la flechita. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. En el eje X tengo triángulo Y. Como estamos en el eje Y, sería J. Y en el eje X tengo triángulo X, vector unitario Y. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está claro esa parte, estudiantes? Sí, profesor. Ok. Entonces, yo puedo calcular la velocidad promedio.
La velocidad promedio, ¿cómo se calculaba a los estudiantes? Recordando su unidad 1. La velocidad promedio, el average. ¿Aquí es igual? A ver. Promedio, ¿a qué es igual? Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, profe. Ok, muy bien, pero eso yo lo puedo expresar inicialmente como el triángulo del desplazamiento sobre el triángulo del tiempo. ¿Sí? Esto es aquí lo que su compañero dijo, posición final menos posición inicial sobre el, aquí tengo que poner, mejor voy hacia abajo, que sería la posición final, vector, menos posición inicial, vector, sobre el tiempo final, menos el tiempo inicial. ¿Estamos? ¿Todo bien hasta el momento? ¿Sí? ¿Estamos claros con ese concepto? Pues, sí, profesor, toca. Ok. Pero ahora nosotros no tenemos un movimiento en una dimensión para poner triángulo X, X final, menos X inicial. Ahora el movimiento en qué está. A ver. ¿Cómo está el movimiento ahora? ¿En cuántas dimensiones? En 2. En 2 dimensiones. Por lo tanto, tiene que haber 2 ejes. Por lo tanto, sería la velocidad promedio. Sería igual usando la nomenclatura de arriba. Acá voy a poner la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Aquí voy a hacer una corrección. Voy a poner 1 o la ecuación 1 también, 1 en la ecuación 2. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente forma. Velocidad promedio es igual a triángulo X sobre intervalo de tiempo y más triángulo Y sobre delta de t J. ¿Estamos? ¿Sí? Solamente yo he hecho reemplazar la ecuación 1 en 2. ¿Sí está claro? Sí, Sí, profesor. profesor. Ok, ahora sí, vamos. Y esta es la velocidad promedio, pero ahora vamos a hablar de la velocidad instantánea. Y lo voy a poner velocidad instantánea. ¿Ok? Velocidad instantánea. Entonces, la velocidad instantánea, vamos a igual a graficar. Vamos a escribir bien lo que pasa con la velocidad. Y de forma similar va a ser con la aceleración. Aquí tenemos nuestro eje. X, Y. Tenemos una trayectoria en 2 dimensiones. Vamos a hacer la gráfica. ¿Ok? Por aquí. ¿Estamos? Más abajito. Más abajo. Ok, ahí está chévere. Ahora, yo tengo el punto 1. ¿Dónde está? Por aquí. Punto 1. Ok. Tengo el punto 1. Y aquí tengo. Este sería mi punto 2.
Pero, ¿qué sucede en la velocidad instantánea? Se evalúa en un tiempo determinado, o sea, en un punto determinado y tiempo específico, o en un intervalo de tiempo. ¿Cuál de ellos es? A ver. ¿Cuál de las opciones presentadas es la adecuada? ¿Se evalúa en un punto determinado o en un intervalo de tiempo? A ver. No sé. A ver, en un punto determinado o un intervalo de tiempo o un punto específico se determina la velocidad instantánea. Intervalo de tiempo, ¿no? No, mira bien, intervalo de tiempo, ¿a quién estaba atribuido? A la velocidad promedio. Acá tengo el intervalo de posición en X, el intervalo de tiempo, el intervalo de posición en Y, intervalo de tiempo. ¿A cuál de ellas? Entonces, a ver. A ver, ese es un concepto básico de la primera unidad, es un concepto. La velocidad instantánea se evalúa en un punto específico o tiempo específico. Entonces, en el slide anterior, nosotros estamos observando un intervalo de tiempo entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, como nosotros queremos saber en un punto específico, la única opción es que ese punto 2, donde está expresado el desplazamiento, por ejemplo aquí, este es el desplazamiento, el chita, no es chita, ¿ok? Este desplazamiento sea lo más pequeño posible. ¿Y cuál es la opción? Que el cuerpo 2 se vaya acercando a 1. Entonces por aquí, vemos ahí, otra vez el moradito. Entonces aquí, por ejemplo, se acerca, tiene su vector. Conforme se va acercando, se va haciendo más pequeño, se da cuenta. Aquí. La distancia se viene a ser más corta. ¿Sí? ¿Se observaron eso? Entonces, para eso, como la velocidad instantánea se evalúa en un tiempo específico, ese tiempo tiene que ser lo más pequeño posible, donde el intervalo de tiempo va a tender a 0. Eso quiere decir que tenemos una ecuación de límite. Por lo tanto, sería la velocidad instantánea o la velocidad propiamente dicha, la velocidad propiamente dicha es la velocidad instantánea. ¿Ok? Acá es igual al límite cuando el intervalo de tiempo tiende a 0, o sea, hacer un tiempo bien pequeño. ¿De quién? De nuestra función promedio, que es igual a triángulo R sobre triángulo T. Pero esto es un concepto que es conocido como derivada. Todo lo que está acá es un concepto conocido como la derivada.
Es lo que hicimos con la clase anterior en una dimensión, solamente que ahora lo estoy haciendo en dos dimensiones. Y esto es igual, la velocidad instantánea, a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Pero ya sabemos quién es R. R lo sabemos de la ecuación anterior, que viene a ser triángulo X y triángulo Y. Entonces, cuando nosotros aplicamos ese concepto de derivada, nos quedaría de la siguiente forma. Este es igual a de X de T, vector unitario Y, más de Y de T de J. Que también se puede escribir que la velocidad es igual a la componente en X por Y, vector unitario, a la velocidad en Y por J. ¿Ok? La velocidad en X, según la ecuación, podemos decir que es igual a la derivada en X con respecto al tiempo, y la velocidad en Y, igualando, es igual a la derivada de Y con respecto al tiempo. Acá tengo, por ejemplo, la ecuación 1, y aquí tengo la ecuación 2. Aquí lo que he hecho es igualar 1 es igual a 2, y por lo tanto he llegado a esas fórmulas. A ver, ¿cuál de las ecuaciones vimos en la unidad 1? A ver, ¿cuál de las ecuaciones vimos en la unidad 1? ¿Cuál de las presentes? A ver. ¿Cuál de ellas? Acá tengo, por ejemplo, tengo 1, 2, acá le pondré la ecuación 3, y esta va a ser la ecuación 4. ¿Ok? Esta es la ecuación 3. Esta es la ecuación 3, y esta es la ecuación 4. ¿Cuál de las ecuaciones vimos en la unidad anterior? A ver. La 2, profe. La 2. También. ¿Otra? La 3, profe. Ajá, la 3. Pero si se dan cuenta, ¿cuál le usamos con mayor frecuencia? ¿La 2 o la 3? La 3, profesor. Claro, la 3, porque solamente estábamos hablando del movimiento en una dimensión. Y en ese caso la dimensión solamente era X. Ahora estamos hablando en dos dimensiones. Tenemos la dimensión X y tenemos la dimensión Y. Por lo tanto, vamos a tener dos velocidades, velocidad en X y velocidad en Y. En este caso estamos hablando de las velocidades instantáneas, que ocurren en un punto específico en un determinado tiempo. ¿Estamos? ¿Quedó claro esa parte? ¿Sí? Estudiantes, ¿quedó clara esa parte? A ver. Sí, profesor. Ok. Ahora voy a hacer otro gráfico. Lo estoy haciendo lo más visual posible, porque en palabras no es suficiente. Ok, por aquí, vamos a graficar otra vez. Otra vez por acá. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Igual tenemos una trayectoria en el plano XY.
Aquí tenemos el cuerpo. ¿Sí? Se encuentra ahí. Experimenta una velocidad. La velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, la velocidad es tangente a la trayectoria. Recuerden eso. Vamos a nuestro vector negro, que es tangente a la trayectoria. Por lo tanto, es una línea tangente. Y eso nos representaría el vector velocidad. ¿Ok? Este es el vector velocidad. Pero, ahora le vamos a hacer más detallado y vamos a indicar que está bajo un ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación, aquí, ¿ok? Y etcétera. ¿Ok? Ese ángulo de inclinación va a ser el ángulo θ. ¿Ok? Ahora podemos descomponer esa velocidad que está en el, acá lo vamos a poner acá. Primero vamos a poner acá. ¿Ok? Vamos a hacer que esta es V. ¿Ok? ¿A qué sería la velocidad en X? A ver. ¿A qué sería la velocidad en X? Descomponiendo. A ver. ¿Debajo del ángulo qué es? ¿Coseno o seno? Coseno. Coseno sería V, coseno de θ. ¿Y por encima del ángulo? ¿Seno Seno. o no? Sí, están dudando, miren. Es trigonometría. ¿Ok? Seno de θ. Aquí nos falta ponerlo la dirección de tus vectores. Ahora, aquí lo voy a poner más detallado. Velocidad en X es igual a B coseno de θ. Velocidad en Y es igual a B seno de θ. Pero yo también puedo calcular el módulo de la velocidad, que sería igual a la velocidad en X al cuadrado más velocidad en Y al cuadrado. Todo eso, la raíz cuadrada. También puedo calcular el ángulo, que sería igual a tangente a la menos 1, la tangente inversa de la velocidad Y sobre la velocidad X. ¿Sí? ¿Estamos? Todo, buenas tardes. ¿Sí? ¿Sí, estudiantes? A las 8. ¿Me escuchan? A las 8. Sí, sí. Porque la gente ya está llegando a las 8:30. ¿No? ¿Está claro, estudiantes? De 8 a 9 estamos creando todo lo que es utilizar. Y a las 9 ya deberíamos dejar listo la que desocupada. Profesor, no entendí muy bien, es que más escucharle a tu profesor que a usted. 9. Sí, a ver, ¿en qué parte te perdiste? Entonces, Más escucha al profesor no me comprometo. Pedro, profesor Milton. Ok, da un momento, por favor. Que después, que después no vayan a trasladar, porque tenemos que trasladarnos de un lugar a otro, ¿verdad? Con el fertilizante.
Ahora sí, dime, estudiante, ¿en qué parte te quedaste? ¿Me escuchas? Sí, profesora, a ver si se escucha Ahora bien. sí, ¿en qué parte te perdiste? Mm, ¿puede ser de nuevo, profesor? En esa parte ya de los cosenos, profesor. Ok. Vamos por aquí. Ok. Ustedes tienen que recordar lo siguiente. Que aquí tenemos, por ejemplo, chica. Otra de claro. Sí, pero ya hablamos que ellos iban a las 9. Entonces, de 8 a las 8 podemos ir a cargar el fertilizante. Lo dejan ahí en el ciclo. Oye, él acaba de llamarme y me dijo que de 8 a 9 que lo podemos movilizar lo que era la y eso, porque después la carrera tenía que ir a Guayas. Ahora sí me escuchan, estudiantes. ¿Sí? Sí, profesora, ahora sí se escucha. Ok. Tenemos, por ejemplo, tenemos este vector. Este vector tiene una magnitud 5. Vamos a hallar sus componentes en el eje X y en el eje Y. Recuerdan que teníamos la colita y la flechita. Entonces vamos a formar estos vectores. Por aquí vamos a formar, aquí tenemos la colita se une con la flechita, tenemos colita y flecha, viene la colita y lo va a cerrar al vector. ¿Ok? Este sería en el eje X, la coordenada en el eje X sería igual a 5 coseno de 53, porque se encuentra debajo del ángulo. Y la componente vertical sería 5 seno de 53. En este caso, nosotros tenemos un ángulo arbitrario que desconocemos, por eso le ponemos el valor de θ. Y el mismo concepto de, acá tenemos el V, debajo del ángulo sería V coseno de θ, que sería la componente en X, y la componente Y sería BY es igual a B seno de θ. También lo podemos expresar como, este sería el módulo. Esto sería el módulo
el módulo de la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Y la dirección lo podemos calcular como la tangente a la menos 1 o arco tangente de la velocidad de y sobre la velocidad de x. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Ok. Entonces, eso es con respecto a al movimiento de dos dimensiones. Aquí hablamos de velocidad instantánea, ahora vamos a hablar de la aceleración instantánea. Y la aceleración instantánea la voy a presentar de forma directa ya la ecuación. Es igual, recuerden que la aceleración instantánea es la que ocurre en un tiempo específico de un punto determinado. Y tiene como ecuación A, como estamos hablando en dos dimensiones, tienes una aceleración en X más una aceleración en Y. Esto está en forma vectorial. La aceleración en X, también instantánea, también se puede expresar como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo en X, vector unitario Y, más la derivada de la velocidad en Y sobre derivada con respecto al tiempo de J. Donde podemos decir que aceleración en X es igual a la derivada de la velocidad con respecto a X con respecto al tiempo, y la aceleración en Y es igual a la derivada de la velocidad en Y con respecto al tiempo. ¿Hasta ahí alguna duda, estudiantes? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda, estudiantes, hasta el momento? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, profesor, todo claro. Ok, voy a pasar al... A ver, por aquí. Ok, vamos por aquí, nos quedamos. ¿Qué pasó? Oh, mira. Ok, nos quedamos ahí. Sin embargo, también existe, los casos anteriores que les presenté es cuando la aceleración no es constante. Sin embargo, existe casos donde la aceleración es constante en dos dimensiones. Y esto ustedes la han visto tal vez en la CEPRE o la han visto en la Academia Preuniversitaria. Estas ecuaciones que van a aparecer en pantalla. ¿Sí? ¿Lograron ver esas ecuaciones en la CEPRE o en la Academia Preuniversitaria? A ver, confirmen. Lo que todos están observando en el lado izquierdo superior es la aceleración constante en el eje X. Y se dan cuenta que estamos hablando del eje X, por lo tanto, las velocidades y la aceleración tienen que estar en términos de X. Aquí les presento las cuatro ecuaciones que ya estaban en el slide anterior. ¿Ok? Solamente aquí ahora lo estoy mostrando en el plano 2D. Aquí tenemos un cuerpo que está experimentando un movimiento en dos dimensiones, tanto el eje X como el eje Y. Hay variaciones de posición conforme va cayendo el cuerpo. En el eje Y, básicamente va a estar afectado por la aceleración de la gravedad. Y esas son las ecuaciones. Que al X se lo cambia por Y, a la aceleración se le cambia por G. ¿Okay? Ahora vamos a hablar del movimiento de un proyectil. Como ustedes pueden observar, en el lado izquierdo tenemos un proyectil que es lanzado con una velocidad v, vector de la velocidad, y conforme
va subiendo, llega a un punto máximo donde su velocidad es 0. Entonces quiere decir que desde que parte hacia donde llega el punto máximo, su velocidad va disminuyendo por un factor de 9.8 metros sobre segundo cada segundo. Luego, en el eje X, las velocidades se mantienen constantes alrededor del movimiento en 2 dimensiones. Aquí lo pueden ver como ejemplo, el vector velocidad es mostrado cada un segundo cómo va disminuyendo. Cuando la partícula retorna a su posición inicial, la velocidad y es opuesta al valor inicial, como pueden observar. Aquí se ha descompuesto el vector velocidad en X y en Y. En X tiene 9.8 y en Y tiene 19.6. Va subiendo el cuerpo, llega a su punto máximo, solamente tiene velocidad en el eje X, más no tiene velocidad en el eje Y. Su velocidad con respecto en el eje Y, en el punto máximo, no tiene, pero sí tiene velocidad en X, y esa velocidad en X se conserva en cada intervalo de tiempo, en cada punto de tiempo, se conserva esa velocidad en X. Sin embargo, cuando el cuerpo retorna a su altura inicial, la velocidad en Y es opuesta al valor inicial. Inicialmente es 19.6 metros sobre segundo, pero ahora tiene un valor menos 19.6 metros por segundo. Eso quiere decir que está en dirección opuesta a su velocidad inicial. ¿Ok? Aquí pueden observar también que la velocidad en X se conserva, que es 9.8. Aquí les presento el movimiento de un proyectil. Conforme va pasando el tiempo, llega, ejemplo aquí, a 3v, que su velocidad en X se mantiene constante. Con respecto al eje Y, no tiene velocidad. Sigue decayendo o bajando el cuerpo. Y su velocidad es opuesta a la inicial. Recuerden que en un movimiento parabólico la velocidad de la componente X no cambia. Ahora, ¿qué pasaría en la trayectoria si no existiera la gravedad? Por ejemplo, ustedes ven en el lado izquierdo una línea recta, una ecuación lineal, y en la segunda curva, en la parte inferior, ustedes ven una función cuadrática. ¿Qué pasaría si en realidad no existiera la gravedad? Al lanzar un objeto, por ejemplo, uno quiere tirar una piedra sobre un coco, por ejemplo, de esta palmera. Si no existiera la gravedad, el movimiento fuera solamente una línea recta, pero en realidad el movimiento no es una línea recta, debido al efecto de la gravedad. Como ustedes pueden observar, hace un movimiento curvilíneo debido a la gravedad. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte, estudiantes? ¿Sí? Estudiantes, ¿quedó claro? Sí, profesor. Ok. Vamos al siguiente slide. El rango de un proyectil. Aquí es donde vamos a entrar sobre la pregunta del pingüino. Estas ecuaciones son para el rango de un proyectil. En este caso, tenemos un rango donde nos dice que si x es igual a x sub 0, x menos x sub 0 es igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado sobre g, que multiplica el coseno al cuadrado de teta por tangente de teta. Esto es más ecuación que todo. Aquí les muestro el punto
de partida y el punto de retorno del cuerpo. Esta distancia viene a ser el alcance horizontal. Si nosotros en este ejemplo, por decir, por simetría podemos tener el lado izquierdo y el lado derecho de igual distancia. Por ejemplo, aquí, una partícula es lanzada a diferente... Aquí, ¿podemos aplicar la simetría, sí o no? A ver, miren bien la ecuación. ¿Podemos aplicar la simetría? A ver, estudiantes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos aplicar la simetría, sí o no? ¿Se puede o no se puede aplicar la simetría? ¿Y por qué no? A ver, ¿por qué no se puede aplicar la simetría? A ver, Raquel. ¿Es igualdad, profesor? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Por qué no se puede aplicar? Porque el punto de partida, profesor, no es igual al punto, o sea, donde que termina. Ah, bueno, eso pienso. Por ahí va. No se encuentran a la misma altura. Exacto, eso quería decir. Sí, no se encuentran a la misma altura. Por eso no se puede aplicar. Ahí no podemos calcular, por ejemplo, el alcance máximo. Ahí no se puede calcular. Solamente cuando existe simetría en el movimiento. ¿Ok? Por ejemplo, aquí les presento ya prácticamente la respuesta del pingüino. ¿Cuál es el ángulo que se logra mayor alcance horizontal? ¿Cuál de ellos es? Uno pensaría, mira, lo lanzo con 90 grados, como me dijeron. A ver, 75, pues. ¿O no? 75, mira, ¿hasta cuánto llega? Hasta ciento y pico, 120 por ahí. ¿Cierto? El de 60, ¿hasta cuánto llega? ¿Cuánto es la distancia? A ver, en el eje X tenemos distancia recorrida y en el Y tenemos la altura. A ver. Miran bien, en el eje X tenemos la distancia recorrida en el eje X y en la figura del eje Y este representa la posición de la altura. Recuerden que Y representa altura aquí. ¿Cuánto es la distancia recorrida en el eje X para el ángulo de 15 grados? A ver. ¿Cuánto es aproximado? 115, por ahí, o 120. Ajá, por ahí. ¿De 30? 200, profesor. 200 y algo, ¿cierto? 220. ¿De 45? A ver. 250. Ok. Entonces, de esas figuras, ¿cuál es el que nos representa mayor alcance horizontal? ¿Con cuál de esos grados ustedes se quedarían? ¿O con cuál de esos ustedes creen? Ah, en ese caso sería 45 grados, profesor. Sí, 45 grados si llega al mayor alcance horizontal. Entonces, ¿el pingüino con qué ángulo debe lanzarse para tener el mayor alcance horizontal? Siempre, 45. siempre y cuando sea simétrico. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál sería el mayor ángulo para llegar a lanzar el objeto a mayor altura? ¿Cuál sería el ángulo indicado? 75. 75, muy bien. Ejemplo, tú estás de aquí, eh, quieres lanzar al quinto, ajá, ponte, tú estás en la plaza, en la esquina,
en la esquina de plaza donde está la UNAC y quieres lanzar un objeto, por ejemplo, a la campana de la iglesia, ya que no hay el responsable que toque la campana, tú quieres tirar un campanazo con una piedra. ¿Ok? ¿Con qué ángulo te convendría usar? ¿15 o 75? Mira la pregunta que te hago. 75, más claro, profesor. Ajá, porque estás enfocado ahora en la altura, más no, en la altura, que es el eje vertical, más no en el alcance horizontal, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profesor. Ahora, si yo quiero, a ver, eh, acá Juan Cayo se encuentra al otro lado, y yo quiero lanzar una canica metálica en la puerta del, ¿cómo se llama? De Caja Huancayo. ¿Qué ángulo me conviene usar? Siendo horizontalmente sería de 15 grados, profesor. Mira bien, mira la pregunta bien que te hago. 45, porque tú quieres que llegue sí o sí la bola a la puerta de Caja Huancayo. Ah, ya te entendí. ¿Sí? Ok. Así tengo que hacer, porque si no, se van a perder. Bueno, estudiantes, eso ha sido todo por la clase de teoría. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda, estudiantes, para pasar ya a la parte de práctica?